De nuevo, con que sea en casa del herrero, cuchara de palo, como se suele decir. Vamos a hablar de tecnología, de protección de datos y pues nos ha fallado un poquito. Pues lo primero de todo, daros las gracias a todos los que os habéis conectado, que somos casi 200 personas. Muchísimas gracias, por supuesto, a Alonso Hurtado y a Jesús Rubí por conectarse a este webinar y muchísimas gracias a la Escuela Práctica Jurídica pues, por este apoyo que siempre está dando al desarrollo de este ámbito de formación vinculado al ámbito de compliance y en particular a protección de datos. Os decía que es un honor para mí compartir este webinar con Alonso y con Jesús. Ellos sí que son dos referencias en todo lo que tiene que ver con el ámbito normativo de la protección de datos. Y si ya hablamos de brechas de seguridad y cómo deben ser gestionadas, pues ahí la experiencia de Jesús, pues está mal decirlo, pero de verdad aprovechamos de todo su saber. Y yo ya que no estamos retrasando, no quiero quitar más tiempo. Jesús, Alonso, cuando vosotros queráis. Más o menos tenemos como hasta las 6:30 y luego siempre dejar un poquito de tiempo para poder plantear dudas que nos planteen todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias a todos. Genial, gracias Jesús. Disculpadnos el problema técnico, pero estábamos como alumnos, no como asistentes, no como panelistas, entonces no podíamos ni abrir micros ni nada. Pues decía Jesús Pingado que era un honor para él. Pues para mí, imaginaros si es un honor tener una presentación con Jesús Rubí, contigo también, Jesús Pindado, pero imaginaos con Jesús Rubí, que fue mi profesor hace, no me acuerdo, pero 20 años, 20 o más años, no me acuerdo ahora mismo cuántos años, pero hace muchos años. Eh, y probablemente fue una de las personas que influyó en que yo me dedique, es probable. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mirad, hemos dividido, digamos, la sesión como en dos bloques, más o menos. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Importante, pues he compartido el Sí, sí, sí PDF que de la se presentación. ve Alonso a Vale. la pantalla. Eh, ¿Cómo lo hemos dividido? Muy, muy rápido, ¿vale? O sea, lo que hemos dividido es como en dos bloques. Una visión, cómo se deben gestionar las brechas de seguridad por parte de las entidades, en este caso, tanto públicas como privadas, ¿vale? Es decir, desde el lado de quien ha sufrido, voy a llamarlo así, la brecha de seguridad. Y por otro lado, el cómo, desde el lado de la agencia, se gestionan, voy a llamarlo, los miles, digamos, las miles de notificaciones que se reciben, digamos, de brechas de seguridad al final de un año, ¿vale? Creo que es una visión, creo que está bastante bien esa visión porque eh, nos puede permitir el poder visualizar, digamos, con mejor, digamos, las dos caras, voy a llamarlo, de la misma moneda, ¿vale? Muchas veces yo siempre digo en el despacho que cuando gestionamos brechas de seguridad muchas veces estamos extraordinariamente contaminados de la información, digamos, de lo que pasa en este lado, ¿vale? Pensad lo que pasa en este lado, compañías, en algunos casos absolutamente bloqueadas, es decir, sin ningún tipo de control, por llamarlo de alguna forma, respecto a lo que está ocurriendo. Y no es por falta de diligencia, no es por falta de medidas, sino simplemente porque han sufrido, por ejemplo, un ransomware y han quedado todos sus sistemas absolutamente bloqueados. Compañías que no pueden facturar, situación, voy a llamarlo, en algunos casos bastante crítica, como organizaciones y como compañía. Y por el otro lado, una administración que sería, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, que tiene capacidad sancionadora. A los hechos me remito, sanciones. Hoy, por ejemplo, hemos tenido publicada una nueva sanción. Hasta la fecha, la sanción más importante desde un punto de vista que ha ocurrido hasta la fecha en materia de brechas de seguridad. Y unos criterios interpretativos que ahí están y que van a depender mucho del cómo gestionemos, cómo se gestiona la brecha de seguridad y obviamente el previo, es decir, qué es lo que había antes de la brecha de seguridad, si era adecuado o no era adecuado para que se produjera esa brecha de seguridad y por tanto también para defendernos, ¿no? Para poder acreditar esa diligencia de vida. En primer lugar, daros un poco de datos, ¿vale?
como decía, lo hemos dividido en dos bloques, uno primero que seré yo y otro segundo que será Jesús, más o menos mitad y mitad de la sesión. Eh, los datos son, no sé cómo llamarlo, aterradores, podría ser la palabra. Los datos estadísticos, vamos a llamarlo, de las brechas de seguridad. Estos datos que estáis viendo, de hecho, son los del año 2000, año 2022, si no recuerdo mal, publicados en el año 2023. Los del año 2023 todavía no los tenemos consolidados, los publicará el INCIBE cuando corresponda, creo que a principios del año, del año siguiente, quiero decir, nos publicará los del 2023 y empezarán a elaborar los del 2024 para publicarlos a principios del 26. Son datos del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Son datos que no han hecho otra cosa más que crecer desde el año 2020 en adelante. Cuando digo crecer, digamos, no crecer exponencialmente, sería la palabra. La curva es absolutamente de locos. Tipos de ataques hay de todo, ¿vale? Probablemente el más conocido por parte de todos es los famosos ransomware que atacan a la infraestructura y cifran la infraestructura, pero al mismo tiempo están descargando toda la información, afectando a la confidencialidad de esa información. Y luego lo que viene después de la mayoría de todos esos ataques es un chantaje para posteriormente publicar esa información a cambio de dinero, digamos, a cambio de no publicarlo en la Deep Web, sobre todo suelen ser publicados en la Deep Web. Como digo, datos tenemos múltiples, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, phishing en crecimiento, ¿vale? 3 de cada 10, digamos, de los incidentes, vamos a llamarlo, del total que tenéis ahí, más de 26.200. Y ojo, una cosa importante para que lo tengáis en cuenta. Todos estos datos son de los notificados. Pensad que hay muchas veces que esto ni siquiera se llega a conocer, ¿vale? Porque las empresas o bien no son conscientes o bien directamente omiten el notificarlo, ¿vale? Eso también es importante y relevante a los efectos de que lo tengáis en consideración, ¿vale? Los porcentuales, como veis ahí, yo me ceñiría en, como veis, más del 50% son de nivel alto, vamos a llamarlo, de seguridad, de criticidad, vamos a llamarlo. Más de casi el 53% estamos hablando de un nivel de criticidad alto. Un 6 más o menos por ciento estamos hablando de criticidad muy alto. El nivel de criticidad se establece en función del el impacto que produce, vamos a llamarlo, dentro de la organización, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con bloqueo de la situación o de la operación, vamos a llamarlo, de la organización, estaría dentro de criticidad alta, ¿vale? Y obviamente muy alto es cuando directamente es cuasi imposible el restablecer el sistema, ¿vale? No, si no imposible, cuasi imposible de establecer el sistema. A nivel reparto dentro de lo que es España, pues ahí te estáis viendo un reparto aproximado. Son datos reales, insisto, esto todos son datos desde donde se reportan obviamente las capitales principales, pues obviamente son de donde más tenemos concentración, pero luego, como veis, hay diferentes comunidades autónomas, diferentes provincias, perdón, donde tenemos datos también muy relevantes, ¿vale? Obviamente Madrid, Barcelona se lleva la palma, pero después tenemos Valencia, Vizcaya, Coruña, Sevilla, Málaga, donde se concentrarían, digamos, los cuartos, quintos, sextos, el top ten, vamos a llamarlo a nivel nacional, ¿vale? En ese sentido, no hay, digamos, como digo, en ese sentido no tenemos el punto, digamos, de unión, vamos a llamarlo, obviamente, en España, a nivel nacional, obviamente Barcelona y Madrid son donde se concentra probablemente la mayor actividad empresarial a nivel nacional y obviamente pues eso hace también que los malos sea donde apuntan normalmente para hacer ataques, ¿vale? Verdad que los malos, cuando lo defino los malos, que probablemente lo digan más de una ocasión, los malos no tienen por qué estar fuera de las organizaciones, ¿vale? A veces pueden estar dentro de la propia organización, ¿vale? Desde un punto de vista regulatorio, entiendo que todos conocéis, y otra cosa, vais haciendo preguntas, aquí hay Olga, de Olga a todos, vais haciendo preguntas y no sé si las queréis contestamos. Ah, no, perdón, habéis contestado aquí, Jesús, has contestado. Sí, luego al Que sí, os sí. contestaremos Al final después, para ¿vale? alejar todas, más que creo que es más Ok, ordenado.
Y no es mala pregunta la que ha hecho Olga, ¿eh? De hecho, me pronunciaré sobre ella. De hecho, voy a aprovechar y me pronunciaré sobre ella. A efectos, digamos, de qué es una definición de violación de seguridad, el propio reglamento ya nos define, nos da una definición, creo que bastante amplia, de qué se considera, ¿vale? Como entidad que, y voy a coger el ejemplo que estaba poniendo Olga, ¿vale? Como DPO. Y aquí voy a hacer un pequeño matiz. La obligación de notificación de la brecha de seguridad no es una obligación, una decisión final, vamos a llamarlo, del DPO, ¿vale? Esto es importante. El DPO es como compliance officer, propone, ¿vale? Justifica, pero no decide. El que decide es el Consejo de Administración de la compañía. Este detalle, Olga, creo que es importante, que en muchas ocasiones confundimos los papeles o las competencias de unos y otros. El DPO valora, analiza, valora, propone, pero no decide, ¿vale? Puede hacer su voto particular y decir que no está de acuerdo con que no se notifique, por supuesto, pero el que decide si se notifica es digamos, quien tiene los poderes en la organización para poder tomar esa decisión, que es obviamente el Consejo de Administración o como esté estructurado. ¿Cuál es el principal problema al que nos enfrentamos cuando se produce una brecha de seguridad en una organización? El principal de todos es, uno, el tiempo, es decir, los plazos. Los plazos que tenemos son cortos. En materia de protección de datos tenemos 72 horas, pero, por ejemplo, con la aplicación de la nueva directiva NIS 2, estamos hablando de 24 horas, se reduce todavía aún más. Si aplicamos DORA, estamos hablando de horas, literalmente, ni siquiera de 24, estamos hablando de muchas menos horas. Por ejemplo, si hablamos de prestadores de servicios de confianza, estoy acordándome ahora mismo, tenemos que no resolver, ¿vale? Pero sí notificar que ha habido un incidente, para que os hagáis una idea, de minutos, 20 minutos desde el momento que se tiene conocimiento efectivo de ello. Es decir, existe un nivel de detalle, vamos a llamarlo, y de agilidad y un reloj contra el que tenemos que luchar, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? En segundo lugar, esas 72 horas, en muchas ocasiones, y la agencia creo que fue bastante razonable en este sentido, desde el origen, desde el principio, cuando estableció las notificaciones bueno, cuando habilitó, digamos, el canal de notificaciones de brechas de seguridad a través de la web, nos establecieron básicamente que podríamos hacer una notificación, voy a llamarlo inicial, por llamarlo de alguna forma, y después completarla con 30 días adicionales, ¿vale? Completarla a posteriori. Esos 30 días adicionales, la verdad que ayudan mucho, sobre todo a saber qué ha pasado, a acercarnos al por qué ha pasado y a poder determinar cuáles son los efectos negativos, vamos a llamarlo, que se ha producido o que se han podido producir, ¿vale? Sí os digo que es vital, y voy a enlazarlo con la pregunta que estaba haciendo Olga, ¿vale? Es vital qué decimos, cómo lo decimos en relación a la brecha de seguridad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Nos decía Olga, no sé si lo veis en el chat, pero nos decía Olga que yo como DPO promuevo que las brechas de seguridad se comuniquen siempre, pero los clientes temen que la notificación vaya unida a una sanción. La respuesta, y Jesús ha estado muchos años en la agencia, la respuesta es que todo lo contrario, no debería ser así. La respuesta es esa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y aquí creo que hay que diferenciar en cuando estamos actuando como DPO y cuando estamos actuando como abogado de la compañía, ¿vale? Un abogado de la compañía, su obligación es defender a la compañía. El papel del DPO no es de defender a la compañía, ¿vale? De hecho, a mi juicio, es una incompatibilidad nativa. Una cosa es ser abogado de la compañía, y yo siempre lo dejo muy claro, cuando soy DPO, mi papel no es defender, mi papel es describir, analizar qué es lo que ha ocurrido y obviamente no ponerme en una posición de defensa como abogado, como también soy abogado, como abogado, digamos, y hay que entender que cuando somos abogados, yo siempre digo, todo lo que no digamos, ¿vale? Obviamente no podrá ser utilizado contra nuestra cuenta. Igual que lo digo también al revés. Todo lo que digamos, como lo digamos, podrá ser utilizado en nuestra cuenta, ¿vale? Podrá no significa que se utilice. Esto es importante, ¿vale? Aquí creo que estoy siendo bastante directo y bastante claro.
Podrá no significa que se utilice, podrá significa que existe la potencialidad, digamos, de que el regulador que tiene capacidad sancionadora, pues si ve que hay indicios suficientes de una falta de diligencia, pues habrá un procedimiento sancionador. También es importante, el hecho de que nos abra un procedimiento sancionador no significa que necesariamente tengan que terminar en un procedimiento, en una sanción, ¿vale? Esto también es importante. Aunque estadísticamente también os digo que no suele ser así. Normalmente cuando la agencia se abre un procedimiento sancionador, acaba en sanción, ¿vale? También podemos decirlo, que la mayoría de procedimientos a fecha de hoy sancionadores están siendo recurridos a la vía contenciosa administrativa por múltiples motivos, ¿vale? Pero la mayoría de ellos están siendo recurridos y estadísticamente entiendo que la propia Abogacía del Estado y la propia agencia y la propia Audiencia Nacional lo está teniendo en consideración en sus estadísticas, lo que saldrá en sus estadísticas, pues igual que la mayoría de los procedimientos de agencia tributaria son recurridos, antes en los de protección de datos no eran recurridos y ahora sí son recurridos, ¿vale? Eso yo creo que también es un cambio, digamos, que ha habido. No sé si para bien, para mal, pero es un cambio. Estadísticamente es la realidad, ¿vale? Eh, Hablando desde el punto de vista de notificación, ¿debemos notificar o no? Cuando somos DPO, nosotros como DPO tenemos que hacer nuestro informe sobre la brecha de seguridad, describiendo lo que sepamos, brecha de seguridad, porque muchas veces ya os digo que no sabemos qué es lo que ha ocurrido, y tenemos que apalancarnos, entre comillas, en los técnicos, en los equipos técnicos internos o externos que nos faciliten la información correspondiente de qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? O lo que ellos creen que ha ocurrido. En la mayoría de las brechas de seguridad que gestionamos, aquí nosotros en el despacho siempre decimos ningún viernes o día previo de puente o de vacaciones sin brecha de seguridad, no falla. O sea, todos los viernes o todos los días antes de puentes hay alguna brecha y debo de decir que el puente pasado no hemos tenido ninguna, así que hay que decirlo también cuando no pase. Pero la realidad es que estadísticamente es prácticamente todos, ¿vale? Cuando no es una, son 2 semanales, 3 semanales, hemos llegado a gestionar en algunos casos. Lo cual, obviamente, os podéis imaginar que es una situación bastante estresante. Desde un punto de vista de notificación, es muy importante como DPOs tener claro cuál es nuestro papel. Como DPO, nuestro papel es identificar qué es lo que ha ocurrido, analizarlo, describirlo y proponer cuál es nuestra consideración. Si consideramos que debemos notificar o consideramos que no se debe, que se queda en un mero incidente de seguridad, ¿vale? Yo creo que ese es el punto clave de la diferenciación entre lo que es incidente de seguridad y lo que es brecha de seguridad, ¿vale? Esta nomenclatura, el otro día hablaba con Jesús, esta nomenclatura es una nomenclatura propia de la agencia, de la primera guía que hizo la agencia sobre incidentes de seguridad, donde diferenciaba entre lo que era incidentes y brechas, ¿vale? Incidente es lo que era, voy a llamarlo lo no notificable obligatoriamente, ¿vale? Brecha es lo que se consideraba sí que era notificable. Si no lo conocéis, sabéis que hay una herramienta, digamos, en la web de la agencia que se llama Notifica, que sirve para es una especie de calculadora, vamos a llamarlo, donde te va haciendo una serie de preguntas y en función de las preguntas que te haga, te establece si tienes obligación de notificar a, a la agencia, ¿vale? O no tienes obligación de notificar a la agencia. Establece también si tienes obligación de notificar a los interesados o los titulares de los datos o no tienes obligación de notificar a los interesados. Por daros un poco la práctica, esa calculadora funciona, ¿vale? Funciona. ¿Cuál es el problema? El problema es que suele tender más al notifica que al no notifica, ¿vale? Esa es la realidad. Estadísticamente nosotros le hemos hecho todas las perrerías habidas y por haber y todas las pruebas habidas y por haber. Y si bien es cierto que existen una serie de casos, casuísticas en las cuales no sale como resultado el notificar a la agencia, existe un alto tanto por ciento de casos, es muy sensible, digamos, y por tanto, como los criterios que tiene establecido, suele salir como resultado el notifica, salvo cosas muy evidentes, ya sea por el pequeño volumen de impacto que haya tenido, por la tipología de datos que hayan surgido, que sean datos muy, digamos, básicos, por llamarlo de alguna forma, con la anterior nomenclatura, bueno, una serie de factores, ¿vale? Pero estadísticamente yo diría que un altísimo tanto por ciento del resultado sale notificar a la agencia, ¿vale? Lo mismo ocurre con lo de la notificación a los interesados. Eso es lo que es obligatorio o no es obligatorio, ¿vale? Ahora, de ahí a que sea que como compañía decidamos por ese principio de responsabilidad proactiva notificar, creo que es otro punto también muy relevante. Las propias, digamos, ¿cómo se dice? Las propias
compañías en muchas ocasiones proactivamente y con un fin, digamos, de reducir el impacto en las entidades, perdón, en los titulares de los datos, sin tener la obligación de notificar a los propios usuarios, proactivamente lo notifican, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar cumplimiento a ese principio de responsabilidad proactiva, de accountability, vamos a llamarlo, para intentar reducir el impacto que pudiera llegar a producir los usuarios, sobre todo para que estén alerta. En la mayoría de los casos yo lo resumiría en que estén alerta, sobre todo de phishing, de acciones de phishing y farming que muchas veces se derivan de esta tipología de ataques utilizando los datos que previamente han robado, ¿vale? Otro punto muy importante es, me voy a la parte de, primero hemos visto lo de si hay que notificar o no notificar, y lo segundo es qué notificamos. Normalmente las brechas se notifican en versión, primero la inicial, que os he dicho antes, ¿vale? Y una segunda que sería la versión, digamos, la ampliación, vamos a llamarlo, ¿no? De esa notificación inicial, que es esa que os he dicho que se produce en el plazo de 30 días. A ver, yo siempre soy de la opinión de que hay que apurar ese plazo de 30 días al máximo posible. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar en ese plazo de 30 días. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando hay un ransomware, los malos, que saben que ese plazo existe, suelen apurar su plazo para publicar, para aguantar el chantaje, vamos a llamarlo, y publicar la información, el plazo de los 30 días, ¿vale? Si tú no apuras el plazo, pues te puedes encontrar con que algunas de tus argumentaciones sean desdichas posteriormente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Recuerdo un caso que ocurrió así. La compañía decidió presentar su notificación antes de que venciera el plazo, a pesar de que le habíamos asesorado que no lo hiciera. Publicó cómo ellos creían que había ocurrido el ataque y qué medidas concretas se habían saltado o parecía que se habían saltado. Pero la realidad pues fue diferente. La realidad fue que básicamente el, el, este, el, los malos, ¿vale? Sin ir más lejos, publicaron un vídeo en la Deep Web donde habían grabado cómo se habían saltado las medidas de seguridad que había y cuáles eran las deficiencias en esas medidas de seguridad, y era autoexplicativo. El vídeo iba explicando pasito a paso cómo lo habían hecho. Conclusión, que acabaron sancionando a la compañía porque no es que hubiera mentido, simplemente es que hasta el análisis que habían hecho era incorrecto. ¿Por qué? Porque los propios malos habían descrito cómo lo habían hecho. Si se hubieran esperado realmente algunos días más y hubieran apurado el plazo, probablemente no hubieran presentado lo que presentaron en su momento, ¿vale? Esto lo pongo simplemente como un ejemplo para que veáis, el cómo, digamos, hacerlo, ¿no? Segunda recomendación. Si no me has preguntado, no digas más de la cuenta, ¿vale? Esto también es importante. Se dice lo que ha pasado, se dice cómo ha pasado, pero sin pasarnos de la raya. No sé cómo decirlo, ¿vale? Sin abrirnos en canal. Tenéis un ejemplo hoy publicado en medios donde la compañía cumplía con medidas de seguridad, hizo un forensic, se gastó una pasta en ese forensic. El forensic evidenció que había algunas deficiencias en algunas medidas de seguridad no conectadas, o aparentemente parece que no conectadas, con la brecha de seguridad correspondiente. No existe una causalidad. O eso es lo que alegaba la compañía. No existe una causalidad entre una cosa y la otra. Y el resultado final es que la compañía acaba sancionada con varios millones de euros porque supuestamente no tenía medidas de seguridad suficientes para repeler, vamos a llamarlo, el ataque. O eso es lo que, insisto, pone en el texto de la resolución. La verdad que es curioso, ¿no? Es una compañía que voluntariamente notifica una brecha de seguridad, que esa compañía quedó bloqueada X tiempo, por lo que escribe en el documento, quedó bloqueada bastante tiempo sin poder operar, le supuso obviamente costes directos e indirectos ingentes, etcétera, y que el resultado final sea que se considere que no hay medidas de seguridad suficientes y te acaben sancionando. Y yo siempre digo lo mismo. Si hay cosas que tienes dudas si ponerlas o no ponerlas, o que evidencien un claro incumplimiento de la normativa, no las pongas directamente. Si las quieren preguntar, que las pregunten, ¿vale? Ahora estoy actuando no como DPO, estoy actuando como abogado, ¿vale? Esto es importante. Yo aquí estoy hoy actuando más como abogado que teniendo en cuenta que estamos en la Escuela de Práctica Jurídica, creo que no es mal sitio para actuar como abogado,
La clave aquí, o una de las claves, no digo que sea la única, pero una de las claves es no hables más de lo que tienes que hablar, ¿vale? No estoy diciendo que contestemos con monosílabos, si es, si no es, pero controlemos qué decimos y cómo lo decimos, ¿vale? Por lo que he dicho antes. Todo, casi todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Otro punto también muy relevante a la hora de evaluar la probabilidad de que acabe en un procedimiento sancionador o no. Si ha habido denuncias o no. Nosotros hemos gestionado brechas de seguridad exactamente iguales, es decir, los malos eran los mismos, las entidades atacantes y el vector de ataque había sido exactamente el mismo en una y la otra. En una había habido denuncias y en otra no había habido denuncias. La que no había habido denuncias, con una correcta gestión, obviamente, ambas dos gestionadas exactamente igual, con una correcta gestión acaba archivada. La otra que sí había denuncias no acaba archivada. La conseguimos cerrar después en vía de archivo, o sea, en vía de, digamos, posterior, pero como digo, empezamos a jugar con fuego, ¿vale? La única diferencia que había entre una y otra, insisto, en este caso lo conozco porque gestionábamos las dos y obviamente el equipo que gestionamos con procedimientos muy digamos, marcados y coordinados siempre 100% entre los diferentes equipos que participan en unas y en otras. El resultado final era una acabó con propuesta, no con propuesta de sanción, pero sí con apertura de procedimiento sancionador y la otra directamente con una cartita que realmente no es un archivo, que esto lo hablaba el otro día con Jesús, no es un archivo porque todavía no hay expediente, ¿vale? Es una, no sé cómo llamarlo, un cierre, un te comunico que no voy a hacer más averiguaciones sobre este caso hasta, o sea, a partir de ahora, ¿vale? Salvo que me lleguen denuncias. Si me llegan denuncias, la respuesta es las habrá, ¿vale? Con lo cual esto es muy importante que lo valoréis, ¿vale? A efectos de valorar riesgos, por ejemplo, valorar si sois entidades medianas grandes, por ejemplo, las asociaciones de consumidores hayan iniciado reclamaciones colectivas. Esto se ve mucho en medios de comunicación, ¿vale? Que hayan iniciado, pues darle difusión, digamos, a esas posibles, a esa posible brecha, entre comillas, en medios, es un indicio de que probablemente acabéis recibiendo denuncias de estas, de las, ¿cómo se dice? Asociaciones de consumidores. Ojo, también que puedan acabar habiendo brechas, denuncias individuales de usuarios concretos a los que les has notificado la brecha y deciden denunciarte. También, eso otro punto también a tener en consideración, ¿vale? Desde el punto de vista de la notificación a los usuarios finales, ¿vale? Este punto creo que es importante. Este punto creo que es importante. A los usuarios finales, la notificación, ¿para qué se prevé en el propio reglamento? En el reglamento, y esto creo que es muy importante, se prevé la notificación a los usuarios finales solamente para aquellos casos en los cuales se produjo un alto riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido? La realidad es que en la práctica se ha puesto se ha puesto en la práctica, digamos, en la práctica real, se ha llevado a cabo la situación en la cual potencialmente se establece que siempre existe, o casi siempre existe, un alto riesgo. Nosotros hemos tenido casos muy curiosos en los cuales nos han hecho notificar brechas de seguridad a los usuarios finales, individualmente a cada uno de los usuarios finales, por ejemplo, porque el dato del CUPS, por ejemplo, el CUPS es el número de identificación de los puntos de suministro eléctrico, ¿vale? Habían sido filtrados en una brecha de seguridad, no todos, el de algunos usuarios, y nos hicieron considerar que aquello ponía en un alto grave riesgo los derechos y libertades de los ciudadanos. A ver, la realidad es que un CUPS, en la práctica, nadie puede hacer nada con un CUPS. Con un número de tarjeta puedes hacer cosas, con un número de cuenta puedes hacer cosas, pero con un CUPS no se puede hacer nada, salvo que seas una compañía comercializadora energética, ¿vale? No, no puedes hacer nada más. La realidad es que nadie más. De hecho, es más, si ves un CUP, no sabéis qué es un CUP. Es un código, es un número, una especie de matrícula muy larga que nadie sabe que es bueno, nadie que no sea de ese sector sabe que eso es un CUP, ¿vale? De hecho, en este caso no era ni siquiera un atacante el que lo provocó, fue un error de uno de los desarrolladores que publicó sin querer una base de datos temporalmente, además. Fue accesible desde el exterior, ¿vale? Nos pregunta Ana, entonces, en tu opinión, ¿de qué depende que se inicien las actuaciones previas a los procedimientos sancionadores si en iguales circunstancias es tan aleatorio? Esta a lo mejor es más de Jesús que mía, ¿vale? Yo os doy mi lectura de esto. Mi lectura de esto es que siempre o casi siempre que hay denuncias, hay apertura de procedimiento.
de requerimiento de información, vamos a llamarlo, ¿vale? Hay una apertura de un procedimiento en el que me requieren información adicional. Es raro que no ocurra. Segundo, ¿es aleatorio? No, la respuesta es no es aleatorio. Hay una serie de factores que sabemos que siempre que se produce apertura de, o sea, requerimiento de información y potencialmente apertura de procedimiento sancionado. Eso es así, ¿vale? O sea, hay una serie de factores que están más o menos tasados. Esto no está documentado en ningún sitio, es pura práctica, es haber gestionado muchas brechas y entonces pues, vas viendo que hay como una línea o tendencia. Pero sí es cierto, y esto lo comentaba hace no mucho con Jesús también, es algo curioso que estamos viendo de un tiempo a esta parte, es que sí vemos que hay una cierta falta de uniformidad no en la apertura del procedimiento, no, sino una vez ya se apertura el procedimiento y te empiezan a hacer requerimientos de información, hay una cierta diferencia entre dependiendo que lo gestiona unos u otros, ¿vale? No digo que sea muy abismal, pero en algunos casos estamos viendo cosas bastante dispares. ¿Cuál es el motivo? La verdad que no tengo ni idea. Jesús a lo mejor nos puede dar un poco de luz en ese sentido. Importante también la conexión de la brecha de seguridad con el asunto de las, ¿cómo se dice? De las denuncias, ¿vale? Lo que es el procedimiento penal, propiamente dicho. La mayoría de las brechas de seguridad tienen por detrás la comisión de un delito, ya sea externo o interno, pero un delito, el delito de daños informáticos, la mayoría de ellos, aunque pueda haber muchos más, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estamos con uno que realmente está conectado a un delito informático con una administración desleal por parte de un administrador, ¿vale? Una presunta, vamos a decirlo claro, para que no haya ningún lugar a dudas en la medida en que esto está siendo grabado. Una presunta administración desleal por un administrador de la compañía. Entonces, bueno, hay una serie de criterios que más o menos se siguen, pautas, vamos a llamarlo que más o menos se siguen, pero que la realidad no están documentadas en ningún sitio y que son esas y mañana podrían cambiar, ¿vale? ¿Es aleatorio? Tanto como decir que es aleatorio, estoy seguro que no es. ¿Vale? Hay unos criterios internamente definidos, seguramente en la agencia, que han definido esa acción. En resumen, esos son los principales tips a la hora de gestionar una brecha de seguridad. E insisto, hoy he hablado como abogado, no he hablado como DPO, ¿vale? Esto es importante, lo vuelvo otra vez a recalcar porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y creo que internamente muchas veces en las organizaciones se confunde el papel del DPO con el del abogado de la compañía. También es cierto, porque muchas veces coincide, porque por una cuestión de economía de medios, vamos a llamarlo, pues no queda otra. Que ocupe el mismo que es el DPO, que es el Compliance Officer, el mismo que es el responsable de la asesoría jurídica, y eso obviamente provoca a veces incumplimientos, y sin incumplimientos, incompatibilidades, podríamos llamarlo, ¿vale? Yo os dejo paso ahora con Jesús, que os va a dar la visión desde el otro lado. Probablemente conteste algunas de las dudas, no sé cómo llamarlo, de las X que he dejado por ahí encima de la mesa, de cómo la agencia gestiona esto por detrás, y darnos un poco de luz de esa parte que no estamos acostumbrados a ver, ninguno, ¿vale? Muchísimas gracias. Jesús. Gracias, Alonso. Gracias, Jesús. Jesús. Muchas gracias, Alonso. Ha sido muy, muy práctico el enfoque y yo no voy a repetir cosas que ya se han señalado sobre la regulación y informaciones que tú has facilitado. Me voy a centrar más en cómo está funcionando en la experiencia práctica de la gente. Hay que tener en cuenta que antes del Reglamento General de Protección de Datos no existía la obligación de notificar brechas de seguridad. Y antes de antes de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, no existían las unidades que ahora se dedican al análisis de las brechas de seguridad. Ahí había un problema serio porque las unidades tecnológicas de la agencia se centraban en los técnicos, en los ingenieros, en los inspectores que estaban en la Subdirección General de Inspección de Datos, de forma y manera que en el caso de que realizaran una inspección, por ejemplo, una inspección de oficio o una inspección sectorial que no estaba dirigida a dar lugar a procedimientos sancionadores, luego durante la tramitación del procedimiento también seguían actuando, con lo cual, de alguna manera, eran jueces y parte en todo el procedimiento. Y eso dio lugar a que la actual directora de la Agencia de Protección de Datos, viendo las previsiones del Reglamento General de Protección de Datos sobre distintos temas y en particular sobre la obligación de notificar la brecha de seguridad y de notificarla a los afectados, pues adoptó la decisión de ir creando una unidad específica separada
de la Subdirección General de Inspección de Datos para que hiciera estos análisis sobre las brechas de seguridad. Esa unidad en un primer momento se llamó la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos. Esta no tenía carácter orgánico, estaba incorporada dentro del gabinete de la directora como una unidad más de asesoramiento a la directora. Con posterioridad a la aprobación del reglamento, la decisión que se adoptó fue la de transformar esa unidad inorgánica en una unidad orgánica. Y a ese efecto, el Real Decreto 389 del año 21, que es el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, hizo esta articulación y creó o reguló la División de Innovación Tecnológica en su artículo 31, y entre sus funciones se encuentran, junto con otras, de analizar y clasificar las brechas de seguridad y, en su caso, proponer una investigación. Dice, proponer, esto lo digo por lo que comentaba antes Alonso, de que no es un archivo. Proponer motivadamente a la Presidencia la iniciación de una investigación cuando aprecie indicios de la comisión de una infracción. Tiene que hacer esa valoración, en su caso, de ponerlo en conocimiento de la Presidencia y que la presidencia, cuando haya presidencia, ahora la directora de la agencia, sobre la posibilidad de que se inicie un procedimiento sancionador. Esta unidad, la División de Innovación Tecnológica, es también la unidad que ha elaborado la guía de notificación de brechas de seguridad y la herramienta Comunica. No la ha elaborado exclusivamente ella, lógicamente, es una guía y una herramienta que se ha hecho en cooperación con el resto de unidades orgánicas e inorgánicas de la agencia, la Subdirección General de Inspección de Datos, el Gabinete Jurídico, otras subdirecciones. Yo, cuando estaba en la agencia, que era, digamos, un adjunto a la dirección, y coordinaba también todas estas actuaciones. Pero el elemento fundamental del texto de esta guía y de la herramienta Comunica es de la División de Innovación Tecnológica. Y esto tiene importancia porque los criterios que se han incorporado a la hora de elaborar estas guías, que tratan de dar facilidades y orientar sobre cómo se deben hacer las cosas en materia de derechos de seguridad, son criterios que son posteriormente, lógicamente, o que de algún modo ella condicionan cuál es la visión que tiene sobre las brechas de seguridad esta unidad, esta división de innovación tecnológica. La guía. La guía, hay que tener en cuenta, respecto al punto de vista jurídico, que la guía no tiene carácter normativo. La Agencia de Protección de Datos, como ha señalado el Consejo de Estado, no tiene potestad reglamentaria. La única potestad que tiene es la de elaborar circulares que, con un cierto procedimiento, se publican en el Diario Oficial, y tampoco son reglamentos. Las circulares son criterios propios de la Agencia de Aplicación de la Ley, pero el Tribunal Supremo, pues en su jurisprudencia, les ha atribuido el carácter de obligatorios, pero no son normas. Y las guías, por tanto, son menos todavía, no tienen carácter normativo por esta ausencia de potestad reglamentaria. Por tanto, se podría ir al margen de la guía en los términos que ha señalado Alonso. Y quiero yo también reconocer y dar mi satisfacción por estar en un seminario con personas como Jesús Pindado y como Alonso Hurtado, que han puesto de manifiesto y me han permitido a mí, durante el tiempo que llevo trabajando en ECIRJA, el tener esa perspectiva interna del funcionamiento de las brechas de seguridad, del análisis de cómo abordarlas, que no tenía cuando estaba en la Agencia Española de Protección de Datos, aunque sí tenía esta que yo estoy ahora comentando. Por tanto, no tiene naturaleza normativa. La distinción entre brechas e incidentes no está en la norma, es una distinción práctica en los términos que ha señalado antes Alonso y que no voy a repetir. Se deriva de una interpretación de las consideraciones que se hacen en esta guía, pero aunque tienen alguna posibilidad de referencia o de conexión con algunas previsiones del reglamento. Pero a efectos prácticos, la articulación o la aclaración de si estamos en presencia de un incidente que no exige la notificación a la autoridad de control, a la Agencia de Protección de Datos, se ha concretado, se ha especificado, y en la práctica lo útil es abordarla
desde la perspectiva de la guía de la Agencia de Protección de Datos. Coincido totalmente con Alonso en el criterio de apurar el plazo de 30 días a la hora de hacer cualquier comunicación que se solicite desde la Agencia Española de Protección de Datos. Tanto si esas solicitudes de información se realizan desde la División de Innovación Tecnológica cuando está analizando esa brecha de seguridad, antes de llegar a una conclusión de si esa brecha de seguridad se va a trasladar o no, se va a elevar a la directora de la agencia y va a poder o pueda dar lugar a la iniciación de un procedimiento sancionador, como en el caso de que se acuerde una investigación por parte de los inspectores, ya sí de la Subdirección General de Inspección de Datos, o en su caso posteriormente durante la tramitación de un procedimiento sancionador por los propios instructores, que normalmente no son juristas, perdón, no son tecnólogos, aunque en este momento, dada la diversidad del volumen de actividades que tiene que desarrollar la agencia, pues también están incorporándose a estas actuaciones dentro ya de su Dirección General de Inspección de Datos, tecnólogos, ingenieros informáticos fundamentalmente, o ingenieros de telecomunicaciones. Pero insisto, reitero el criterio de Alonso, siempre la información que te han pedido, no la información adicional que quieras dar para dar más explicaciones. Todas esas explicaciones adicionales hay que ir teniéndolas en cuenta si se produce la iniciación de un procedimiento sancionador, cuando se adopta el acuerdo de inicio, si hay un requerimiento de información en el marco de ese procedimiento sancionador, en relación con ese acuerdo de inicio, y también ir administrando toda esa información hasta el momento más definitivo, que es la propuesta de resolución que haga el instructor. Tampoco conviene dejar todo el abanico de argumentaciones para la propuesta de resolución, porque hay ocasiones, y esto no es que sea la regla general, pero tampoco es una situación que no se produzca nunca, cuando se facilita esa información en el momento del acuerdo de inicio y se da el trámite de alegaciones a la parte que está imputada, que con esas consideraciones pues el propio instructor digamos propone el archivo de las actuaciones. No es lo más frecuente, pero hay que tener en cuenta esa posibilidad, y todo eso depende pues en función de las características específicas de cada brecha de seguridad. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se haga esta propuesta de resolución, que es donde habrá hecho las reflexiones pertinentes ese instructor sobre toda la contestación, toda la argumentación, toda la documentación que se le haya facilitado en las fases iniciales del procedimiento, se deba, ahí sí, ir de una manera absolutamente exhaustiva a tratar de contraargumentar en función de esas argumentaciones. Las decisiones de la División de Innovación Tecnológica, una es esa, no trasladar la brecha no elevarla a la directora para que se traslade a la Subdirección General de Inspección. Como ha comentado Alonso, esto no es un archivo de las actuaciones, no es un archivo de las actuaciones. Es simplemente el hecho de que no propone, no aprecia que haya una vulneración del Reglamento General de Protección de Datos. Una vez que se produce esa situación y no se traslada a su Dirección General de Inspección, la propia Subdirección de Inspección podría iniciar de oficio actuaciones en relación con esa brecha de seguridad. Esta hipótesis en la práctica es muy poco probable o prácticamente inexistente. Ahora bien, como ha señalado también Alonso, está esta obligación de comunicar, de notificar a los afectados la brecha de seguridad. Haré luego algún comentario sobre esa comunicación a la brecha de seguridad. La mayor fuente de riesgo de que se produzca la iniciación de un procedimiento sancionador, cuando la propia División de Innovación Tecnológica no aprecia
la infracción de la normativa de protección de datos es precisamente estas notificaciones masivas a los afectados. El Reglamento General de Protección de Datos no indica que haya que notificar al 100% de los casos a los afectados las brechas de seguridad, sino cuando se produzca un alto riesgo para las personas afectadas. Esa valoración del alto riesgo para las personas afectadas, ya ha comentado Alonso ese caso concreto que tuvieron, en el que realizaron toda una serie de argumentaciones sobre que no se podía realizar o no concurría ese alto riesgo para las personas. En realidad, en la práctica, puesto que la propia División de Innovación Tecnológica ha elaborado la herramienta, la herramienta Comunica, y en la herramienta Comunica, como él ha indicado, hay toda una metodología que conduce a un resultado. Hay que comunicar a los afectados o no hay que comunicar a los afectados. Lo primero que hay que hacer es aplicar esa herramienta. Si esa herramienta diera que no hay que comunicar a los afectados, no hay que tener de ninguna manera un prurito por imagen de la compañía, por mayor aproximación a las personas o por cualquier otra consideración. No hay que hacer ninguna otra fórmula adicional de comunicación. Lo mejor es omitir cualquier información sobre la brecha de seguridad. Hay veces, aunque esas ocasiones son normalmente situaciones de alto riesgo, en que estas informaciones pues acaban apareciendo en medios de comunicación. Pero no deben tomarse políticas proactivas en el caso de que haya resultado que la DIT no entiende que no hay que comunicar a los afectados. Sin embargo, como también ha señalado Alonso, por muchas argumentaciones que dé, los criterios de esta herramienta a la hora de ir rellenando cada una de las páginas, el tipo de actividad que se realiza, el número de afectados, etcétera, etcétera, pues tiene un criterio riguroso, y la tendencia, tanto en lo que se refiere a la notificación de brechas de seguridad como a la obligación de comunicar a los afectados, es en pro de esa comunicación a los afectados. Una vez que se produce esa comunicación, pues las posibilidades, tiene que hacer su propia, puede plantearse estas reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos, y esas reclamaciones sí que van directamente a la Subdirección General de Inspección de Datos. La Subdirección General de Inspección de Datos analiza estas reclamaciones y en este momento, en el marco normativo actual, hay que tener en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos promueve como forma de atender y de garantizar los derechos de las personas y el cumplimiento del reglamento, los procedimientos extrajudiciales de resolución de esas reclamaciones. Estos procedimientos extrajudiciales, en la experiencia de la Agencia Española de Protección de Datos y en los términos en que están regulados en la propia LOPD-GDD, son los denominados traslados. Antes de la admisión a trámite de esa reclamación, la regla general, hay casos muy flagrantes en los que puede no producirse, es que se traslade esa reclamación al responsable del tratamiento o al delegado de protección de datos, o en su caso a los dos. Cuando se producen estos traslados, es muy importante que haya en el ámbito del sistema de gobernanza interno de los responsables del tratamiento una coordinación eficaz e inmediata entre todas aquellas unidades o todas aquellas áreas que puedan estar resultando afectadas por la respuesta a ese traslado. Estos traslados son la mayor parte de si se ven las memorias de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, la parte de la agencia en cifras de la memoria del año 2023, se puede apreciar que los traslados son las principales comunicaciones que se hacen en relación con los posibles
incumplimientos de la normativa de protección de datos en relación con la tramitación de las reclamaciones. Por varios motivos. Primero, porque efectivamente existe este sistema en el reglamento de reclamación extrajudicial, y también sociológicamente y desde el punto de vista institucional, porque la Agencia Española de Protección de Datos, y muy en particular la Subdirección General de Inspección de Datos, tiene un volumen de actividad de una dificultad de gestión muy relevante. Y en consecuencia, si después o derivado de este mecanismo de traslado se produce una respuesta que resuelve los problemas que han planteado esas personas, pues no es que sea obligatorio, no está regulado así, pero lo habitual es que ni siquiera se pueda producir la admisión a trámite de la reclamación, o en su caso, si se admite a trámite, pueda acabar rápidamente en un archivo de las actuaciones. En el caso de las notificaciones de brechas de seguridad, estos traslados tienen, por ejemplo, una menor incidencia que cuando se trata, por poner otro caso, de supuestos de que no se ha garantizado el ejercicio de los derechos. Pues en el caso del ejercicio de los derechos se traslada al responsable, al encargado, si se garantiza y se produce una efectividad del ejercicio de esos derechos. Por lo habitual es que ni siquiera se inadmiten a trámite o se archiven. En el caso de las brechas de seguridad, la situación es distinta, porque afecta a una incidencia de colectivos más amplios que no están tan particularizados. Pero no obstante, debe tenerse en cuenta esta fase de traslados. A partir de ahí, pues ya empieza la iniciación del procedimiento sancionador. En cualquier caso, en todas estas fases anteriores, aunque lo práctico, teniendo en cuenta los hábitos institucionales de la División de Innovación Tecnológica, son los que ha comentado Alonso y los que he complementado yo, si se discrepa de las decisiones o de los criterios que tiene esa División de Innovación Tecnológica, lo que es imprescindible es que, también lo ha señalado él, todo esté por escrito y todo esté documentado, todas esas discrepancias. Y a partir de ahí, pues se produce esta tramitación del procedimiento sancionador, y ahí ya pues también ha comentado él las distintas fases que se van planteando, en qué términos es más práctico el llevar a cabo la defensa de los responsables que estén, o del encargado del tratamiento que estén imputados. Ha hecho referencia también al caso del ransomware, y que en este momento es una de las brechas de seguridad más frecuentes. Coincido y ratifico sus criterios sobre cómo abordar los supuestos en que hay un ransomware y se produce esa solicitud de rescate, de indemnización, o como se quiera denominar, el precio que piden por tratar de resolver el tema de la seguridad. En relación con el ransomware, una de las medidas de seguridad más relevantes que hay que tener en cuenta, y de respecto de la cual hay que ser muy diligente, es el tener copias íntegras y custodiadas con otras medidas de seguridad de la información que haya podido ser objeto de ese ataque de ransomware. Si no es así, la situación en la que se encuentra el responsable del tratamiento es enormemente delicada. Uno de los casos de ransomware más reciente que se ha planteado ha sido el de la captura de todo el sistema de información clínica de un hospital de Barcelona, ¿no? En ese caso, o en ausencia de una adecuada copia de seguridad de los datos, pues las dificultades de seguir atendiendo directamente a los pacientes, o la tentación de acceder a ese pago a los atacantes que han utilizado esta tecnología, se multiplica. Por tanto, esa medida de seguridad en particular es relevante
para el caso de las brechas de seguridad, porque el hecho de que exista esa copia de seguridad va a influir adicionalmente tanto en la valoración de la División de Innovación Tecnológica, en la valoración de si hay de hasta qué punto hay un alto riesgo o no para los derechos y libertades de los afectados, y también en la tramitación, en su caso, de esos procedimientos sancionadores. Y para terminar, unos datos de la memoria del año 2023 de la agencia. En el año 2023 se recibieron en la agencia un total de 2.004 notificaciones de brechas de seguridad, con un incremento, también lo ha comentado Alonso, desde la perspectiva de los datos que tiene en el ámbito privado, un incremento del 10% sobre el año 2022. De estas notificaciones de brechas, el 18% aproximadamente corresponde a brechas de seguridad del sector público y el 82% al sector privado, que es el supuesto que estamos abordando en este momento. Como resultado del análisis inicial de las brechas que ha realizado en el año 2023 la División de Innovación Tecnológica, se han trasladado, previa decisión de la directora de la Agencia de Protección de Datos, que normalmente la propuesta de la División de Innovación Tecnológica de traslado a la dirección es cuasi automática o automática para que se traslade. Ese traslado a la subdirección se ha realizado en 16 ocasiones sobre todo ese volumen de brechas de seguridad para un análisis más exhaustivo. En lo que se refiere a las comunicaciones, a la exigencia por parte de la División de Innovación Tecnológica de que se comuniquen a los afectados la existencia de esa brecha de seguridad, que ha entendido el responsable del tratamiento que no concurría a esa obligación, ha habido 30 resoluciones de exigencia de esa obligación de notificar. Y hay que tener en cuenta que en los datos relativos en la memoria de la Agencia de Cifras de 2023 hay un cuadro relacionado con los procedimientos sancionadores más frecuentes. Las quiebras de seguridad han dado lugar a 14 procedimientos sancionadores, pero es el ámbito en el que las sanciones económicas es el más elevado, no siendo el que genera mayores iniciación de procedimientos, de apertura de procedimientos por infracción de la normativa. En el ámbito de las sanciones, de la cuantía de las sanciones económicas, es el que tiene un mayor importe de multas. En el año 2022, según la memoria de la agencia, fueron 821.800 euros. En el año 2023, 26.433.800 euros. Aunque hay que tener en cuenta... Y en el 24 van a ser muchos más. Probablemente. Y aunque hay que tener en cuenta que en ocasiones estos saltos no es porque se hayan multiplicado cuantitativamente, que también las infracciones por brechas de seguridad, sino también porque cualitativamente hay digamos, una línea de incremento de las cuantías de las sanciones. Por ejemplo, en el año 2023, pues a una entidad financiera se le impusieron 2,5 millones de euros por las quiebras de seguridad. Y respecto a la cuantía de las multas, y con esto termino, hay que tener en cuenta que la flexibilidad que pueda acabar teniendo la autoridad, la Agencia Española de Protección de Datos, es relativamente limitada. ¿Por qué? Pues porque los criterios para aplicación de las multas, en un primer momento después del Reglamento General de Protección de Datos, la empezaron a hacer conforme a una serie de orientaciones más o menos objetivas cada autoridad de control, y al final fue el Comité Europeo de Protección de Datos el que estableció unos criterios homogéneos para que no se produjeran asimetrías en el mercado interior de la Unión Europea en relación con la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, con la imposición de las multas y, lógicamente, con la posible deslocalización de la ubicación de sedes de las empresas en función de la actuación de las diversas autoridades de control, como sí sucedía antes del Reglamento General de Protección de Datos. Concluyo. Documentar todas las actuaciones, facilitar, administrar la información que se solicita
y esperar a aportar documentaciones adicionales, mayores explicaciones, etcétera, según vaya habiendo actuaciones inspectoras después de haber notificado la brecha de seguridad o, lógicamente, en la apertura de un procedimiento sancionador, aunque quepa la opción de argumentar en contra de la guía. En la práctica, la División de Innovación Tecnológica y la Subdirección de Inspección se pega mucho a los criterios de la guía y especialmente a las conclusiones que se derivan de la herramienta Comunica, y eso sí, en la medida de lo posible, tener precaución con las comunicaciones afectados. Ya hemos insistido ambos en no hacer un prurito de transparencia e ir notificando, haciendo notificaciones que no resultaran necesarias u obligatorias. Y con esto, pues De yo hecho, termino mi intervención. Muchas gracias, Muchas Jesús, la verdad. gracias. en Espero que haya este sido punto, práctica y haya sido de utilidad. de hecho, No, pues gracias Jesús, en si este me permites, punto... Alonso, un Ah, poco perdón, quería... perdón, que iba a decir justo porque justo vuelvo a terminar la pregunta que había puesto Dame 10 ahí segundos, Alfredo. simplemente, pues, quiero un poco meter los perros en danza a todas las personas que les han quedado con ganas de escuchar más tiempo a Jesús y a ti, que el lunes arrancamos el curso de protección de datos con vosotros dos como profesores. Entonces, pues, habéis visto la mínima parte de lo que saben. Entonces, pues yo creo que tenemos mucha ilusión en esta nueva edición, ya llevan 3 años. Yo creo que es una referencia ahora mismo en el ámbito de formación en protección de datos. Y la Es verdad que es cierto, que yo he ido muchos años al curso de la Escuela de Práctica Jurídica de la agencia desde la perspectiva de la agencia. Ahora tendré que ir con un poco hay que cambiar el chip, hablando de las efectivamente. cosas de la agencia, pero con este otro enfoque. Pues la puntualidad vamos perfecto, son menos cortos. Así que Alonso, si quieres contestar, arrancar con la Nada, o primera duda que sea, planteaban. conectarla con lo último que estaba contando Jesús, el tema de lo de la transparencia. De hecho, es que es justo lo que Olga nos estaba diciendo, que dice Jesús, me llama la atención que se recomiende no comunicarlo a los afectados la brecha si no es obligatorio. No es más transparente informar a los interesados, incluso explicando que sus datos no han sido expuestos. Yo, si me permite, Jesús, la respuesta es, si es más transparente, Olga, la respuesta es sí. Si es lo más adecuado para la organización en el contexto actual, eh, no puedo recomendártelo. O sea, lamentablemente no puedo recomendarlo, aunque la realidad es que la respuesta a tu pregunta es sí, es más transparente y sí, debería ser así. Pero la respuesta en la situación actual y con los criterios que está utilizando la agencia, la práctica me dice que no lo hagas. ¿Por qué? Porque en una alta probabilidad, no digo absoluta probabilidad, pero digo en una mayor probabilidad vas a acabar en un procedimiento sancionador, perdón. Eh, Javier nos dice, tenemos hecho una calculadora propia de notificación de brechas de seguridad. Efectivamente, Javier, pero no la utilicéis exclusivamente, solo la vuestra. Complementadla con, antes siempre ir a preguntar a la de la agencia, porque si la de la agencia dice que no notifiques, acógete a eso como un clavo ardiendo, ¿vale? Ellos después van a argumentar que eso no es vinculante, que eso no está en la parte de su sede electrónica, que está en la área pública, no en la de la subsede electrónica y por tanto no es vinculante, pero te recomiendo que lo hagas, ¿vale? Teoría de actos propios. Ahora vuelvo otra vez a insistir, hoy estoy aquí en calidad de abogado, no de DPO. Vuelvo a repetir, teoría de actos propios, ¿vale? Si usted pone a disposición una herramienta, igual que las guías que ha dicho antes Jesús, no son vinculantes, no son leyes, pero a la medida de lo posible, alineate con ellas. Mejor en calidad de abogado, sí, sí. Sí, efectivamente. Es lo bueno que tiene tener los dos papeles en la cabeza, que eres capaz, si eres capaz de separar los unos y otros. Efectivamente, Eh, ahora, cada uno es cada uno. Eh, obviamente, obvio. eh, pero yo creo que una notificación adicional en esos términos que estás planteando y que está comentando Adolfo, la única hipotética virtualidad que podría tener es si hay un procedimiento sancionador, el que se aprecie una mayor diligencia que pueda suponer una atenuación, o si no de la responsabilidad, de la cuantía de la multa, pero si se pone en una balanza entre el riesgo que se corre de ampliar la notificación a los afectados y la hipotética reducción o apreciación de esa diligencia,
yo coincido con Alonso en que más vale pegarse al criterio de la guía y de la herramienta comunica. También Pues no dentro de había. esto puede pasar que dentro de una organización pues haya un criterio por parte de las áreas de seguridad, otro criterio por parte del delegado de protección de datos. Todo eso son temas de gobernanza interna que tienen que resolverse y que resuelva quien tiene autoridad para hacerlo, Uf, pero que tenga en cuenta estas informaciones a la hora de hacer esas valoraciones. mira, ha hecho una pregunta, Javier. Javier, muy buena pregunta. Es de abogado, ¿eh? La pregunta que está haciendo Javier es de abogado. La voy a leer, ¿vale? ¿Se puede considerar vulnerado el derecho de defensa los requerimientos derivado de los requerimientos de información que se haga a la empresa en fase probatoria por parte de la agencia, una vez incoado ya el procedimiento sancionador? ¿No debería la EPD realizar esos requerimientos en fase previa de investigación? La respuesta es sí, pero la ley, o sea, sí podría, ¿vale? Pero no es. ¿Por qué? Porque la ley que rige el procedimiento sancionador administrativo permite en cualquier momento del proceso poder requerir información adicional. De hecho, nosotros tenemos un caso ahora en el cual, fijaos, la agencia se llegó a caducar el procedimiento, lo aperturó en base a unas denuncias que habían llegado posteriormente. Está lleno de defectos, voy a llamarlo presuntos defectos formales, ¿vale? Y la realidad es que tú tienes obligación de colaboración con el regulador, con lo cual, si te hace preguntas muy directas, tú tienes que darle la información. Ahora, ya es cuestión distinta si tú le quieres decir la verdad o no. Y en eso sí tienes razón, Javier. Tienes derecho a no contestar con la verdad. Eso es así, ¿vale? Y insisto, ¿por qué? Porque tienes derecho a no autoinculparte. Insisto, estoy hablando como abogado, ¿vale? Porque creo que tu pregunta está hecha como abogado. Tienes derecho a no autoculparte. Y yo siempre digo lo mismo. A la hora de valorar el riesgo de qué das o no das, la pregunta que hay que hacerse antes es ¿qué tiene la agencia o qué tiene capacidad de tener? ¿Vale? Esto es igual que estamos en un procedimiento penal. ¿Qué tiene la agencia o qué tiene capacidad de tener? Si la respuesta es no tiene capacidad de tener más que lo que yo le dé, porque no hay flecos, como digo, terceros que puedan desviar información, la respuesta es, en la medida de lo posible, como abogado, vuelvo otra vez a insistir y a reiterar, no tienes obligación de dárselo. Sí tienes obligación de contestar y de colaborar con la autoridad, ¿vale? Eso sí es importante. Pero de ahí a que tenga obligación de autoincriminarme, va un trecho. Tenemos que ir acabando, que tenemos que dejar el hueco para el siguiente webinar. Si queréis comentar alguna de las últimas preguntas que hay, y tenemos que ir, porque a continuación se viene otro webinar que tienen que ir Bueno, preparando. pues hay aquí que decía Javier, ¿me podrían cobrar un sancionado por no colaborar? La respuesta es por no colaborar, sí. Por no decir la verdad, no. Eso es una buena matización, si queréis. Pues daros las gracias a los dos. Ha sido más práctico es imposible, así de claro. Yo creo que el tema, de un punto de vista de compliance, la gestión de este riesgo de forma adecuada, lo habéis transmitido, además de los dos puntos de vista. Primero tuyo, Alonso, desde el punto de vista de la experiencia de conocimiento del marco regulatorio y tu actuaciones como abogado. Y Jesús con su experiencia en la Agencia Española de Protección de Datos. Así que yo creo que para mí ha sido una gozada escucharos y espero que para el resto de participantes también. Y nada, invitaros a los próximos webinars, a los cursos que estamos haciendo y nos vemos en la próxima semana. Alonso, muchísimas Gracias. gracias. Jesús, muchísimas Un gracias. placer. Buenas tardes. Un Gracias a placer, todos. Jesús. Gracias a todos. Chao.